sí, tomando en consideración la situación actual del país, ¿no? Yo quería traer un tema de reflexión relacionado con los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Bueno, eso hacía falta. Ok. Apaga eso. Sí, eso distrae la mirada. atención, ¿no? Ok. Ok. Hoy vamos a tratar de dar un tema un poquito corto porque para que cada uno podamos llegar a casa temprano, ¿no? No, no hay problema. Aquí estamos protegidos. Sí. ¿Y cuando salgan? Antes de empezar, yo quería tratar el primer punto. El primer punto trata sobre el amor. Pero yo les quería yo quería preguntar, hacer un consenso aquí en el público, que alguien me dé su opinión personal sobre el amor. ¿Qué consideran ustedes que es el amor? Más o menos. Alguien que me dé su opinión al respecto. Respeto. Ajá. Respeto. Conocimiento. Conocimiento. Perdón. Sentimiento. Sentimiento. Querer lo mejor para tus semejantes sin esperar nada. Querer lo mejor para tus semejantes sin esperar nada a cambio. Desear lo mejor, ayudar a que tu semejante esté bien Ajá. y no esperar nada a cambio. Exacto. Querer la felicidad de los otros. Querer la felicidad de los otros. De todo el mundo. A mí el amor también Ajá. es compartir, eso es saber lo que a ti te gusta, lo que no me gusta, o sea, o sea, es un amalgamado, o sea, el Sí. amor es... Bueno, vamos primero con esa, Pero vamos con esa que- primera una reflexión. cosita que le quería decir, le comenté a ella, Ajá. ¿por qué nunca hablamos del amor? Le pregunté a ella. Ah, sí. Sí, digo, vamos a ver si ponemos esa petición. Bueno, entonces vamos a El comenzar sobre el Eterno tema. me dio... Una más pregunta. Bueno, Y es una cosa recíproca. y es importante analizar ese tema y analizar cuál es la opinión de la Torah al respecto, ¿no? Es muy, muy importante saber cuál es la opinión de la Torah al respecto. Bueno, en primer lugar, yo quería hacer las siguientes reflexiones al respecto. El amor, en la mayoría de los casos, se presenta como una reacción. ¿Qué quiero decir yo con esto? Se te presenta una persona que es simpática, agradable, que tiene una personalidad atrayente, que te trata bien, o te hizo tal cosa, o tuvo algún detalle para contigo, ¿verdad? Y eso hizo que se generara un sentimiento especial con esa persona. ¿Qué quiere decir? Ahí estamos analizando el amor en términos generales como una reacción. Como él me trató bien y como es simpático y como tiene estas características, o ella tiene estas características, por eso es que yo siento algo especial con respecto a esa persona. Obviamente, ¿verdad? Y creo no equivocarme en ese aspecto, dentro de nuestra cultura occidental, la mayoría de los casos de amor se produce como una reacción. Sin embargo, en la Torá no es así. En la Torá, no estoy diciendo que sean todos los casos, por supuesto, hay muchos casos que no son así. Pero quiero insistir en cuál es el punto de vista de la Torá con respecto a esto. En primer lugar, en la Torá el amor es una acción, no es una reacción. Y hay otra cosa más importante todavía, el amor en la Torá es una obligación. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Dentro del concepto de la Torá, ¿verdad? Cada uno de nosotros convivimos con un grupo de personas a nuestro alrededor. Convivimos dentro de una sociedad, ¿verdad? Tenemos amigos, tenemos pareja, tenemos hijos, ¿verdad? Tenemos, como dicen en inglés, los in-laws, o sea, tenemos los parientes políticos, se podría llamar en castellano. Tenemos parientes políticos, tenemos personas con las que tenemos un trato muy repetitivo de todos los días, y otros con los que tenemos trato en ciertas ocasiones esporádicas, ¿verdad? Total, de que hay una cantidad de personas a nuestro alrededor con la que necesariamente tenemos que relacionarnos, y la Torá exige no solamente que nos relacionemos con ese tipo de personas, sino que también la amemos. Ahora la pregunta es, ¿con qué se come eso? ¿Cómo podemos llegar a hacer algo así?
es algo muy complicado y vamos a ser realistas. Hablar de un concepto como ese se ve prácticamente como utópico. O sea, cuando tú te pones a analizar la realidad, tú te das cuenta que la realidad no es esa. El número de personas que uno llega a tener la capacidad de amar es sumamente reducido, ¿verdad? Uno prácticamente se siente como si estuviera en una jungla y lo que tiene es que fabricarse una caparazón alrededor para poder defenderse frente a una cantidad de personas que están a tu alrededor que lo que tratan es de sacarte, aprovecharse de ti, producto de un interés personal y no darte absolutamente nada. En fin, es una situación difícil. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo la Torá puede obligarte a amar cuando la realidad no parece ser esa? ¿Ok? Vamos a tratar de resolver ese problema. En primer lugar, ¿por qué la Torá es una acción y por qué es obligatoria? Vamos a tratar de responder esas dos preguntas. La primera respuesta sería la siguiente. Cuando la Torá dice que el amor es una acción, es porque depende de ti. Es decir, tú decides si tú quieres amar a alguien o no quieres amar a alguien. Cuando el amor es una reacción, no, oye, el amor se me vino de repente, porque vi que esa persona se portó bien conmigo y el amor se me vino de repente. Pero aquí en la Torá no es así. En la Torá tú decides a quién amas y cómo lo amas, y es más, hasta puedes manejar el nivel de amor que puedes tener con respecto a una persona. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Yo puedo llegar a decidir, yo quiero amar a fulanito de tal y lo voy a amar mucho. ¿Es factible o no es factible? Según la Torá es totalmente factible y vamos a explicar cómo. En primer lugar, vamos con el concepto básico. El concepto básico es sumamente simple y sencillo. El concepto básico del amor, de acuerdo a la Torá, es el siguiente. Todas las personas tenemos cualidades, tenemos virtudes, ¿verdad? Y tenemos cosas que no son tan buenas como otras, ¿de acuerdo? El secreto del amor, según la Torá, radica en que si por alguna circunstancia tú tienes que amar a una persona X, por decirlo así, tú tienes que concentrarte en hacer un inventario de las virtudes de esa persona, ¿verdad? Y tratar de obviar, cosa que no es fácil, pero es totalmente factible, y tratar de obviar sus defectos o tratar de obviar aquellas cosas que no necesariamente son defectos, sino que simplemente te chocan, cosas que a ti no te gustan, cosas que no van de acuerdo con tu personalidad o ciertos detalles que a ti no te terminan de cuadrar, vamos a decirlo así. ¿Qué significa esto? Si tú, producto de tu libre albedrío, decides amar a alguien y te concentras única y exclusivamente en sus virtudes, el efecto inevitable, óiganme lo que voy a decir aquí, el efecto inevitable es que vas a terminar amando a esa persona. Yo les hago aquí una apuesta. Si hay una persona que uno odia y uno quiere decir, no, yo no solamente no quiero odiar a esa persona, quiero amarla. Si una persona se llegara a proponer amar a una persona X, ¿verdad? Y hace lo que estamos diciendo aquí, yo garantizo al 100% que esa persona termina amando al otro. Es decir, cuando tú te concentras en las cualidades positivas del otro, del prójimo, la consecuencia necesaria tiene que ser que vas a terminar amándolo, quieras o no quieras, vas a terminar amándolo. Ese va a ser el efecto de esa situación. Voy a dar ciertos ejemplos para poder llevarlo al plano específico de la Torá. Voy a tu enemigo. ¿Ah? Aunque sea tu enemigo. ¿Cómo no? Voy a dar preceptos de la Torá que hablan específicamente sobre ese punto. Por ejemplo, en la Torá hay varios pesukim que hablan del siguiente caso. Si por ejemplo hay una persona que tiene una carga con un burro, ¿verdad? Y él está solo en ese momento y le cuesta mucho sacar la carga, descargar la carga del animal, ¿verdad? Y tú estás pasando por ahí, tú tienes la obligación de ayudarlo.
Pero la Torá establece dos casos específicos. Uno, donde la persona que tú estás ayudando es o una persona desconocida o es un amigo tuyo, ¿verdad? Y el otro caso es donde la persona que tú estás ayudando es tu enemigo. Y dice textualmente la Torá que cuando tú decides ayudarle en la carga a tu enemigo, esa mitzvah tiene un valor muchísimo más alto, el doble del que tiene el otro. ¿Por qué? Porque ahí tú no solamente estás haciendo la mitzvah de ayudar al prójimo, sino que te estás haciendo una mitzvah contigo mismo. Estás dominando tu propio instinto, estás atacando el instinto de enemistad que tú tienes con esa persona, ¿verdad? Y le estás haciendo un favor. Y al hacerle ese favor, es muy posible que ese enemigo, no digo necesariamente que se convierta en tu amigo, pero por lo menos esa animosidad que tienen contra tuya va a bajar significativamente. Cuando tú de repente tienes la iniciativa de hacerle un favor o de ayudarlo en algo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que yo quiero dar, la Torá dice específicamente que tú tienes la obligación de amar y honrar a tu padre. Todos sabemos que hay relaciones de padre a hijo que parecen perros y gatos, o sea, por cuestión de personalidad. De repente la madre con la hija no se pueden ver en pintura porque tienen una personalidad que choca una con la otra, ¿verdad? ¿Qué dice la Torá? Dice, mire, yo lo siento mucho. A mí me importa que ustedes, como se dice hoy en día esa causal de divorcio no existe en Venezuela, pero es muy común en países desarrollados como Estados Unidos, esa causal de incompatibilidad de caracteres. O sea, como una causal de divorcio que dice incompatibilidad de caracteres. O sea que no nos las llevamos bien, vamos a decirlo así. Como una vez escuché de un famoso psiquiatra que dice que para que un matrimonio fracase, los dos tienen que estar interesados en que fracase el matrimonio. Pero si uno de ellos está dispuesto a salvar el matrimonio, por peor que sea la circunstancia, el matrimonio sale adelante. Pero bueno, ese es harina de otro costal. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo yo con esto? La Torá, ¿qué es lo que te dice con respecto a la relación de padre e hijo? O padre o madre e hijo. Dice, no, un momentico. Ok, puede ser de que mi personalidad no vaya de acuerdo con mi papá o con mi mamá, ¿verdad? Pero yo tengo una obligación de la Torá donde yo tengo que honrar y respetar a mis padres. Quiere decir que la Torá obvia todo ese problema, toda esa problemática de supuesta personalidad que tú tienes con el otro ser y te obliga a hacer este análisis que estamos diciendo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la Torá, si tu madre no te cae bien, tú tienes la obligación de quererla, independientemente de que las circunstancias sean adversas, independientemente de que su personalidad no se conlleve contigo. ¿Cómo haces tú eso? Concentrándote en las cualidades positivas que es 1000% seguro que las tiene. Una vez que tú te concentras, es un trabajo difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero la Torá te lo exige. En la medida en que tú te concentres en las cualidades positivas de tu madre o de tu padre, en esa medida tú vas a terminar amándolo. Ese va a ser el efecto ineludible de eso. Voy a dar otro ejemplo para entender el concepto. No puede ser de que yo esté casado con una mujer y le diga, mi amor, yo te quiero mucho, pero olvídate de tus padres porque yo no los puedo ver ni en pintura. ¿Qué es eso? Dentro del judaísmo eso es inaceptable. No estamos diciendo de que tú tienes que ser amigo de tus suegros, pero tú tienes que aceptar que la persona con la que tú estás conviviendo también tiene familia, ¿verdad? Y tienes que mantener una relación de respeto, ¿verdad? Tienes que hacer un gran esfuerzo por mantener una relación de respeto y crear ciertos parámetros para establecer esa relación. Una relación de respeto sin necesidad de tener una amistad, ¿verdad? Por ejemplo, tu esposa te dice, mira, hoy es domingo y tenemos que ir a ver a mi mamá. Entonces usted tiene que ir usted tiene que aguantar y usted tiene que ir con su mujer a ver a su suegra, aunque no la pueda ver ni en pintura. Y tiene que ser actor. Tiene que ser buen actor. Tu suegra te echa un chiste malo, tú te ríes, tú le sigues la corriente, ¿verdad? Y mantienes una relación de respeto. No tienes que ser amigo de tu suegro o de tu suegra. Decía Rabnila Alaba Shalom que el suegro
tiene dos obligaciones, solamente puede molestar al yerno para dos cosas específicas. Ya sea para alabarlo por algo bueno que hizo, ¿verdad? O para darle dinero. De lo demás, que no lo moleste. Así decía específicamente el suegro al yerno. ¿Ok? Que, por ejemplo, el suegro no se le ponga a dar consejos al yerno, pero si por alguna circunstancia el suegro cometiera el error, vamos a decirlo así, de darle consejo, tú tienes que quedarte callado y dejarlo que hable. Tú déjalo que hable y que él diga lo que él quiera, y después, tranquilo, después tú te vas totalmente, de repente lo vas a ver una vez a la semana, o una vez cada 2 semanas, haces un acuerdo con tu pareja, ¿verdad? Pero tú tienes que buscar un esfuerzo por mantener esa relación. Tú no puedes llegar al punto de decir, no, con este no, este sí, a este no lo puedo ver ni en pintura. No, hay que respetar, hay que crear, hay relaciones obligatorias dentro de tu entorno que tú tienes que saber cómo sobrellevarla. Ajá. No sé si comprendí bien. El suegro puede aconsejar al yerno. Sí, pero no debería. ¿Por qué? No debería. Porque puede llegar a un punto en que el suegro termine manejando la vida del yerno y eso puede afectar a la relación matrimonial. Ah, pero si el suegro, Claro, pero si el suegro le da, el yerno puede estar interesado en recibir consejos de su si el suegro le da un consejo de forma que no tiene nada que ver con Seguro que se puede. el interés personal que pasa, Seguro, 100%. en forma genérica para el bien de para su resto Claro, del mundo. obviamente que eso se puede, y es bueno que tú hagas la observación para evitar equivocaciones con respecto a ese punto, pero indiscutiblemente nosotros tenemos que ver la cuestión con la verdadera dimensión dependiendo del caso concreto. Cuando Ramírez dijo eso, él se estaba refiriendo al caso del control, pues de que tú no puedes vivir con una suegra o un suegro que esté metido dentro de tu vida y no te permita la relación normal con tu pareja. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Ahora, aquí vamos a romper ciertos mitos o ciertas ideas que están establecidas dentro de la sociedad donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y que es es muy importante estar claro en esos puntos. Otra pregunta que se podría plantear con respecto a este punto es si yo tengo capacidad de poder hacer lo que está diciendo la Torá. Porque volvemos otra vez para contestar la segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿cómo es posible que la Torá me obligue a amar? ¿Yo puedo amar o no puedo amar? ¿Puedo amar a la persona que tengo que amar o no puedo amar a la persona que no tengo que amar? O sea, me refiero... Por ejemplo, yo tengo la obligación de tener buenas relaciones con los suegros, tengo la obligación de tener buenas relaciones con los cuñados, por lo menos una relación de respeto, ¿verdad? Como me lo está pidiendo la Torá. Entonces, ¿cuál es el sustrato que está? ¿Qué es lo que ocurre detrás de todo eso? Ok. En primer lugar, de acuerdo al concepto de la Torá, es muy importante tener en consideración lo que voy a decir ahora. La Torá no acepta que tú digas, mira, eso está muy bonito para ciertas personas, pero para mí no. Yo me crié en un ambiente donde nosotros somos un poquito duros y yo la verdad que yo no puedo hacer eso. No. La Torá parte del siguiente concepto y es muy importante tomarlo en consideración. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, con Selem Elohim. En hebreo esto se llama Selem Elohim. ¿Qué significa eso de que el hombre fue creado con Selem Elohim? Fíjense ustedes que la Torá dice textualmente que cuando Hashem crea al hombre, le insufló en él, ¿verdad? El alma, insufló el alma de la persona. ¿Qué quiere decir? Cuando tú sacas de tu aliento algo, estás sacando algo penimí, algo de adentro tuyo y lo estás introduciendo en otro. ¿Qué quiere decir? Nosotros partimos del concepto que nuestra Neshama es una parte de Akadosh Baruj Hu. Todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos una parte de Akadosh Baruj Hu dentro de nosotros. Ahora bien, aceptar el concepto de Selem Elohim lleva ciertas responsabilidades. ¿A qué me estoy refiriendo yo? Perdón. Eso puede significar de que tenemos entonces todos los seres humanos un factor común. 100%. Y ahorita vengo con esta bomba.
No solamente que tenemos un factor común, sino que aquí nadie puede decir y venir con la excusa, no, es que yo no tengo la capacidad, yo soy duro para amar, o no tengo la capacidad para tener buen humor. No. Tú tienes que partir de la premisa, la Torah parte de la premisa fundamental, es de que si tú tienes una parte de Akadosh Baruj Hu, tú tienes la capacidad de imitar las características, los atributos de Hashem. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los atributos fundamentales de Hashem? Sensibilidad, amor, aprecio, perdón, comprensión, agradecimiento, gratitud, ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Todas esas cualidades, esos atributos de las que la Torah habla de Akadosh Baruj Hu, los tienes tú adentro. Son parte de tu esencia. Paciencia. Entonces, no es como dicen en esta sociedad que yo me estoy descubriendo a mí mismo. Mentira. Todos sabemos quiénes somos. El problema, y ese es el concepto fundamental de la Torah, nosotros tenemos un gran potencial adentro y nuestro trabajo en este mundo es explotar ese potencial, desarrollar ese potencial. ¿Qué quiere decir? Hay personas que tienen que esforzarse más que otras en una cosa, ¿verdad? O que tienen alguna situación en la que son un poco débiles y tienen que esforzarse mucho en esa parte. Por ejemplo, una persona que sufra, no que sufra, porque hoy en día está muy moderno verlo todo como una enfermedad, Hasbe Jalila. Una persona que de acuerdo a su personalidad, valga la redundancia, tiene mucho cas, o sea, se pone bravo por cualquier cosa. ¿Qué fue lo que dijo el Rambam con respecto a eso? Te tienes que ir al lado totalmente opuesto, igual que cuando uno está haciendo dieta. Cuando uno hace dieta, ¿qué hace? Se abstiene de comer cualquier cantidad de cosas y poco a poco termina comiendo en una forma balanceada, normal. Pero al principio uno comienza con una parte extrema y después poco a poco termina teniendo como una dieta balanceada. Igual ocurre con todas las midot, con todos los rasgos de la personalidad. Es decir, tú eres una persona que sufre, que te pones bravo con mucha facilidad, quiere decir de que tienes un defecto grave para poder relacionarte con los demás. Y Akadosh Baruj Hu te exige que tú te tienes que interrelacionar con los demás. Entonces, ¿cómo haces tú para interrelacionarte con los demás si tú te pones bravo por cualquier cosa que te digan? Esa es una cualidad que tú tienes que ir trabajando poco a poco, que ya eso es harina otro costal, eso es otro tema. Pero lo que yo quiero insistir es que ese potencial lo tienes tú, porque como tú tienes Selem Elohim, ya no es que te tienen que convencer si yo puedo llegar a desarrollar la capacidad de dominar mi kas. No, ese no es el problema. Nosotros sabemos que tú, entre las cualidades que tienes de Akadosh Baruj Hu, tienes la cualidad de ser paciente, de perdonar, de comprender. Entonces quiere decir que si tú tienes esas capacidades adentro, quiere decir que puedes luchar contra ese kas y puedes luchar contra otro rasgo negativo, de inclinación negativa que se presente dentro de tu propia personalidad, cada quien con su problema personal. Entonces, volvemos otra vez al punto y quiero aclarar bien esta situación. No es que yo me estoy descubriendo a mí mismo, yo me estoy desarrollando, estoy creándome continuamente, estoy explotando mi potencial, que es un concepto fundamental que tenemos que tener claro aquí. Ok. El Selem Elohim se concentra más que todo en las cualidades internas de la persona, no en las cualidades externas. Yo no estoy negando de que, por ejemplo, si una persona va a buscar pareja, tiene que buscar una persona que sea atractiva, una persona que sea agradable a los ojos, tiene que haber una cierta atracción. Hasta los más religiosos, ¿verdad? Cuando empiezan a tener las pekishot, que son los religiosos, se casan más o menos en 3 meses. Hacen como 5 o 6 reuniones en 2 semanas o en 3 semanas y ya, no, ¿qué pasó? ¿Sirve o no sirve? Rápido, vamos. Ya hay que empezar a preparar a la novia, hay que empezar a preparar a la novia y en 3 meses ya se casan. No como la sociedad que estamos, donde se quedan 2 y 3 años y empiezan que si esto, que si lo otro y al final no terminan en nada, ¿no? Entonces, aún en esos casos, ¿verdad? Tiene que haber un cierto atractivo, pero no puede ser lo fundamental. Las cualidades de las que estamos hablando aquí de Selem Elohim tienen que ser en la parte interna. Fíjense que hay un detalle interesante con respecto a la Torah. La ropa, ¿cómo se dice la ropa en hebreo?
Beget. Beget, ¿sabes? Cuando nosotros escribimos sin puntos, Beget es Bet, Gimel, Dalet. Se escribe igual que Boget. Boget. Boget significa traición. ¿Qué quiere decir? El famoso dicho en castellano que dice que las apariencias engañan. Es decir, que tú, hoy en día nosotros vivimos una sociedad, la forma como se forma la pareja en la sociedad hoy en día es muy traicionera. ¿Por qué? Porque una muchachita de 17 años que se queda pasmada y emocionada, ay, qué bello es, y qué simpático, y qué agradable, y de repente es un vividor, o un tipo inmoral, o qué sé yo, puede ser alguna otra cuestión, y tú te dejas simplemente llevar por la apariencia exterior. Ahí es donde se presentan los problemas a los que estamos haciendo referencia. Ok. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Todo eso lo tiene, toda esta problemática, toda esa obligación que establece la Torá de interrelacionarte con los demás, no es simplemente porque tú tienes que ser bueno y tú tienes que ayudar a los demás. No, piensa en forma egoísta. La Torá, y en esto quiero insistir mucho, y es uno de los errores y uno de las lagunas muy fuertes que existe en la sociedad occidental de hoy en día. La Torá parte de un concepto muy fundamental. Señor, y a esto me estoy refiriendo a los dos sexos, usted quiere desarrollar su personalidad, usted quiere ser una persona íntegramente completa, usted tiene que relacionarse con el prójimo. Si usted no se relaciona con el prójimo, usted es media persona, usted es una persona que deja que desear, deja mucho que desear. Suena duro lo que estoy diciendo, pero ese es el concepto de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Relacionarse con los demás. Y fíjense que me salió una palabra, pero vamos a decirlo. Relacionarse contra los demás. En la Torá, cuando habla de buscar pareja, se utiliza la palabra kenegdó, en contra de ella. La palabra neged se puede traducir en castellano como en contra. Uno tiene que buscar una pareja en contra de ella. ¿Qué quiere decir buscar una pareja en contra de ella? Señor, vamos a hablar claro. ¿Cuál es el problema cuando uno decide casarse o tener familia? ¿Cuál es el problema cuando uno decide interrelacionarse con su entorno? Cuando tú te relacionas con otra persona, tú tienes que aguantar muchas cosas. Tú no puedes decir lo que te dé la gana. Tú no te puedes expresar como te dé la gana. No te puedes poner la ropa que te provoque. Tienes que crear una cantidad de limitaciones en tu interrelación personal, ¿verdad? Que son los que verdaderamente van a formar tu personalidad. La interrelación personal es lo que crea la humildad de la persona. La interrelación personal es lo que crea la paciencia. La interrelación personal es lo que verdaderamente desarrolla esas cualidades que están en Akadosh Baruj Hu, que las tenemos nosotros adentro. Es decir, el medio que estableció Akadosh Baruj Hu para que nosotros podamos desarrollar nuestra personalidad son las personas que están a nuestro alrededor. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, en el ambiente religioso, que a mí me choca muchísimo decir esa palabra, porque no debería existir un ambiente religioso. Todos esos términos religiosos, ortodoxia, esos no existen en la Torah, esos términos. Esos términos los crearon aquellos judíos que se alejaron del track, o sea, se alejaron del canal. Entonces, para justificar su estatus afuera, entonces establecieron denominaciones que no existen. Porque eso no es verdad. Existe judío y punto. Yehudí y más nada, no existe otra cosa. Pero ya que tenemos varias formas de ser yehudí, tenemos que utilizar estos términos que son un poco antipáticos, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Fíjense, para darles un ejemplo. En las sociedades ortodoxas, cuando usted quiere contratar a un rabino y resulta que ese rabino está solo, él puede ser un hombre verdaderamente erudito en las leyes de la Torá, puede ser un hombre sumamente inteligente, puede ser un hombre sumamente simpático, pero una sociedad verdaderamente ortodoxa le va a decir: usted está casado, caballero, no puede seguir trabajando aquí, vaya a casarse y después, cuando esté casado, sigue trabajando con nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué se exige ese factor de que esté casado? Por dar un ejemplo. Se exige el factor de que esté casado porque no hay nada mejor que el matrimonio para moldear la personalidad de una persona. Yo soy testigo de eso, por supuesto. Mi mujer es la que me dice a mí mis verdaderos defectos. Ella es la que sabe cómo soy yo. Ella es la que me va a decir, a mí no me lo va a decir un amigo, compañero, que por educación, él se va a quedar callado. Los defectos míos no me lo va a decir ningún compañero o una persona que yo le caiga muy bien o que yo tenga muy buena relación con él. No. Tu mujer o tu marido es la que te va a decir la verdad. Y sin ofenderte, sin necesidad de ofenderte, ni hablarte golpeado, nada de eso. Hasta con palabras bonitas, tu pareja es la que te va a decir, mira, no nos vamos a caer a coba. Tú sabes muy bien cómo eres tú. Y tenemos que trabajar en esto, tenemos que cambiar en esto, y tenemos que... Tú ante todo el mundo te puedes parecer que eres perfecto, que todo es una maravilla, pero tu pareja es la que va a saber de verdad cómo eres tú. Y tu pareja, con buen trato dentro del ambiente, una buena relación, es la que va a ejercer la presión sobre ti para que tú desarrolles tu personalidad en una forma adecuada. Y ese es el verdadero secreto de la formación del carácter de la persona. Y no solamente hablo del matrimonio. Una persona que tiene que desenvolverse dentro de una comunidad, en un trabajo. Una persona que está trabajando en un ambiente donde hay 100 personas. Hay gente envidiosa, hay gente antipática, hay gente que va a buscar hacerte daño. Y tú tienes que, hay de todo, ¿no? Y tú tienes que buscar la forma, ¿verdad?, de saludar a todo el mundo bien, tratar a todo el mundo bien, aunque esta persona no la puedas ver ni en pintura. Y esa interrelación con los demás son los que verdaderamente van a moldear tu carácter. No nos caigamos a mentiras, señores. Ese se le mete, tenemos que entender de que el verdaderamente está ahí. O sea, a través de la interrelación con las demás personas es que nosotros podemos moldear verdaderamente nuestro carácter. Ok, fíjense ustedes, una de las ideas innovadoras en la humanidad de la Torá es el concepto de Shalom. Por ahí me estaba diciendo José Melamed que el equivalente de la palabra Shalom es Emet, verdad, armonía. Pero yo quiero hablar paz. Vamos a utilizar esas tres palabras, pero vamos a buscarle el verdadero sentido de lo que estamos diciendo. Y en eso quiero hacer un comentario lo que está pasando ahorita en el país, ¿no? ¿Cuál es el concepto de Shalom en la Torá? La paz, hay muchas formas de interpretar la paz. ¿De acuerdo? El concepto de Shalom en la Torá significa lo siguiente. Fíjense ustedes un detalle. Si ustedes ven la creación del mundo, es muy interesante que Hashem no creó a nadie igual. Increíble. Se lo puedo decir yo que tengo un hermano gemelo y yo sé las altas diferencias que tengo con él. Y físicamente somos muy parecidos, muy parecidos. ¿Cómo es posible que Hashem haya creado gente tan distinta? No solamente eso, que haya buscado la forma de que dos personas con naturaleza distinta convivan entre ellas. Porque, créanme lo siguiente, o sea, el hecho de que un hombre y una mujer convivan no es nada fácil, no es una tarea nada fácil, es una tarea muy difícil. Por ejemplo, hoy en día han habido estudios verdaderamente serios al respecto, donde dicen que la naturaleza de la mujer es distinta a la naturaleza del hombre. Voy a dar un simple detalle con respecto a este punto. La mujer, para poder bajar el estrés, necesita conversar. El hombre, lo voy a decir como lo escuché de un rabino, el hombre para bajar el estrés necesita, como escuché yo un término, necesita meterse en una cajita de la nada. Es decir, un hombre cuando está cansado durante todo el día de trabajo, le provoca meterse a ver un programa de televisión que no tenga nada que ver con, o sea, abstraerse. O meterse o quedarse ahí tomándose un whisky sentado y no hablar de nada. En cambio la mujer creyendo que va a desestresar a su marido, cuando llega a la casa va a decirle, cuéntame cómo te fue. Y el hombre dice, no, por favor, no. O sea, más bien estás atormentando a tu marido. Y ella simplemente está siguiendo su propia naturaleza.
cosas no son fáciles. Y uno tiene que aprender a llevar esa situación. Entonces, fíjate tú la aparente contradicción del punto. Es decir, Akadosh Baruj Hu te dice, ese ser que es tan distinto a ti, yo quiero que tú convivas con él. Yo quiero que tú convivas con ella. Y que tú te aguantes. Y que tú hagas todo el esfuerzo por convivir en armonía con él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es el concepto de la paz, del shalom, de acuerdo a la Torah? El concepto del shalom es el siguiente: lograr la armonía entre dos personas que son totalmente distintas o que tienen muchas diferencias. Por ejemplo, la Torah aconseja, no es que tú vas a buscar una persona que sea totalmente opuesta a ti, no, la persona por naturaleza es distinta a ti, pero como las diferencias son tan fuertes, la Torah también te aconseja, trata de casarte con una persona que tenga la misma idiosincrasia que tú, que vivan en un lugar parecido al tuyo, o sea, para evitar, o sea, ¿para qué vas a añadir más diferencias de las que hay? Vamos a decirlo así. Pero, ¿qué es lo que está buscando Akadosh Baruj Hu ahí? Lo que está buscando ahí la Torah específicamente es, Señor, si tú no convives con una persona distinta a ti, tú no vas a crecer. ¿Cuál es el concepto de paz de la sociedad occidental? Y eso fue lo que le enseñó la Torah a la humanidad. Por ejemplo, en el Imperio Romano existió un lapso que se llamó la Pax Romana, que duró más o menos 250 años. Pero ¿cómo era esa Pax Romana? Esa Pax Romana era muy sencilla. Roma tenía sometido al mundo conocido, a todo el mundo entero. Entonces, claro, nosotros podemos vivir en paz siempre y cuando tú estés sometido. Tú estés sometido a mí. Eso es como lo que está pasando hoy en día. Eso lo estamos viendo hoy en día. El presidente de este país, él dice que él quiere paz. ¿Pero qué tipo de paz quieres tú? Tú no aceptas mis diferencias y tú me exiges que yo viva en paz contigo. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Yo vi una caricatura, ¿no? Donde se ve la mano que aprieta a un hombrecito chiquitico y le dice, tú te olvidas de tus sueños y yo me olvido de mi fuerza. Exacto. Exacto. Más o menos de lo que estamos hablando. Entonces, ¿a qué es lo que me estoy refiriendo yo aquí? La Torah fue la que descubrió ese concepto a la humanidad entera. La Torah fue la primera que le dijo a la humanidad entera, hay documentaciones sobre eso. La Torah fue la primera que le dijo a la humanidad entera el verdadero concepto de la paz. ¿De qué se trata la paz, por ejemplo, a nivel internacional? Tú eres un país grandote y tienes un país chiquitico, tienes que aprender a convivir con ese país chiquitico y respetarlo. No es que tú lo vas a destrozar porque él no sigue las mismas ideas que tú o no comparte la misma forma de ser que tú. Tú tienes que aprender a aceptar lo que te está diciendo, y el hombre hasta te puede hablar en una mesa, en la misma mesa contigo, y te puede exigir ciertas cosas y tú tienes que tener paciencia con él. Esa es la verdadera paz, ese es el verdadero shalom. Shalom viene de shalem, que significa completo, es el complemento de las diferencias. Ahí es cuando tú verdaderamente tienes shalom. Ese es el verdadero shalom. Cuando tú aprendes a convivir con una persona que no piensa como tú y haces concesiones de parte y parte, tú aceptas que esa persona es así, yo acepto que yo soy así, vamos a convivir, hermano. Vamos a hacer el esfuerzo por tratar de convivir juntos. Y de esa forma, lo más interesante de esta dinámica es que a través de lo que dice la Torah, la persona desarrolla su personalidad continuamente. Es decir, aceptar tus diferencias con el otro y convivir con el otro, eso reporta en un beneficio para ti. Vuelvo a repetir, verlo desde el punto de vista egoísta, eso va a redundar en un beneficio inmenso para ti. Te va a hacer una persona muy especial, te va a hacer una persona querida, respetada, una persona distinta en el sentido de que te va a hacer excelso. Y hoy en día todos sabemos que vivimos en una sociedad donde verdaderamente, ahora sí, hoy en día sí lo puedo decir con total autoridad, ¿verdad? Hoy en día el matrimonio, hoy en día vivimos en una sociedad donde el matrimonio verdaderamente como institución está en crisis. Yo, por ejemplo, leí recientemente un artículo en Estados Unidos donde hoy en día
Y eso no es de la nada, eso no viene de la nada. Hoy en día hay estudios que reportan que más del 56% de las mujeres en Estados Unidos no tienen interés absoluto en casarse. Tienen como finalidad fundamental desarrollar una profesión y hasta están pensando en adoptar a un hijo, ¿verdad? Para poder explotar su instinto maternal, ¿verdad? Y eso es producto de la falta de principios de parte y parte. O sea, hoy en día estamos en una sociedad donde la mujer ve al hombre como una carga. Digo, ¿para qué no va a ganar yo una broma de esa? ¿Para qué me voy a meter yo en un problema de eso si yo prefiero estar sola, tranquila, sin tener que aguantar tonterías de nadie? Pero ese no es el camino que dice la Torá. El camino que dice la Torá es que la persona tiene que esforzarse por tratar de convivir con otra persona. Y vuelvo y les digo, no es que para unos es fácil y para otros es difícil. Mentira. Para todos es difícil interrelacionarse con los demás. Lo vuelvo a repetir. Para todos, sin excepción, es difícil interrelacionarse con los demás. Y así lo dice el pasuk: Beahavta lerajá moja, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es una creación del cristianismo, eso viene de la Torá. Y como consecuencia de eso, todas las sociedades del mundo hablan mucho de eso, pero muy pocos lo cumplen, incluyendo nosotros, ¿no? Y prácticamente se ve como una utopía. Fíjense ustedes, ¿cómo nos creó Kadosh Baruj Hu a nosotros? Nosotros empezamos con 12 tribus que tienen personalidades distintas. Tenían hasta dialectos distintos, hablaban distinto. Tenían forma, vuelvo a repetir, tenían formas de pensar distintas y sin embargo, ¿qué esperaba de nosotros a Kadosh Baruj Hu ahí? Que viviéramos como una nación. Y en ese sentido también fracasamos nosotros. Hay 10 tribus que se perdieron. ¿De acuerdo? Ya Ajá. que están quemando afuera cosas que Ferrara me está diciendo. ¿Qué No, quemaron? pero Mira, lo está diciendo. Sí, bueno, entonces, ok, voy a dar... ¿Qué está quemando qué? Y no vamos a poder ¿Qué salir. están haciendo? Eso es lo que están igual. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que quiero llegar aquí? Vuelvo y repito, quiero volver a repetir, aunque sea repetitivo lo que estoy diciendo. Quiero sacar una conclusión de lo que estamos hablando aquí, porque son mitos que existen dentro de la sociedad que creemos que son imposibles. No, la Torá parte del concepto de que el amor es una obligación y al ser obligado es totalmente factible. Y ese amor amerita un gran esfuerzo. Y en eso es que tenemos que concentrarnos todos. Tenemos que concentrarnos en aprender a respetar a nuestro prójimo que es distinto a nosotros. Y una recomendación que quiero dar ya para finalizar, como decía Ralph Miller, uno no puede decir, si tú oyes una persona que dice, yo quiero al mundo entero, yo quiero a la humanidad, esa persona te está mintiendo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque de acuerdo a la Torá nosotros tenemos nuestras limitaciones. Tú tienes que concentrarte en querer a un grupo definido de personas. Tienes que concentrarte en querer a tu familia, a concentrarte a querer a las personas que están más cercanas a ti, a tus compañeros de trabajo, a las personas que están más cercanas a ti, y tienes que trabajar en eso, ¿verdad? En verle sus cualidades para poder desarrollar ese amor y desarrollar una buena interrelación. Bueno, Bezrat Hashem, quiera Dios que con esta pequeñita reflexión podamos desarrollar ese amor, el Ahdut, esa Ahavá, ese Ahdut, esa unidad y ese Shalom en una forma mucho más fuerte que en otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias.